Hola amigos, nosotras somos Amy. Sandy. Suscribirte, activar la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros videos y visitar el blog que encontrarás en la cajita de descripción. Bienvenidos. Hola amigos, el día de hoy hablaremos de algunos mitos y verdades acerca de la Eucaristía. Y para esto tenemos un invitado muy especial, nuestro guía espiritual, nuestro párroco, el padre Weimar Cortés. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Andrita. ¿Cómo Nos estás? alegra mucho tenerte en nuestro programa. Y padre, ¿podrías contarnos un poco de ti? Claro que sí. Primero agradecerles por el espacio. Es un medio de evangelización muy importante. Saludo a todos los seguidores en este momento. Soy el padre Weimar Cortés. Tengo 4 años y unos meses de ordenado. Soy de la parroquia San Ignacio de Loyola de la diócesis de Soacha. Y en este momento pues me encuentro acompañando la pastoral juvenil y un colegio de la diócesis. Muchas gracias, padre. Bueno, podemos empezar. Una de las preguntas que hemos recibido mucho es, ¿debemos estar en toda la Eucaristía? Bueno, primero quisiera comunicarles o compartirles que este tema es muy apasionante y muy especial, ya que es uno de los sacramentos al lado del bautismo más importante que tenemos como iglesia. Y a la pregunta que haces, la respuesta definitivamente sí. Debemos estar en toda la fiesta de la misa, en todo el sacrificio santo de la Eucaristía, ya que pues quien va a encontrarse con Dios necesita saludarle, y eso comienza con los ritos iniciales, y despedirse al final luego de escuchar su palabra y de alimentarse sacramentalmente. Así que como cuando vamos a una fiesta, a una reunión, a un encuentro con alguien muy importante, es vergonzoso llegar tarde o a mitad de la reunión. Precisamente es también vergonzoso llegarle tarde a Dios, y más en un especial momento como la Eucaristía. Así que vivir la misa involucra llegar inclusive con unos 15 minutos antes de la hora que comienza e irse a casa enviado por Dios unos minutos después, llevando al corazón la experiencia que se ha tenido de Jesús. Ok, padre, qué bueno. Sí, es maravilloso pues tener claridad en esto, porque muchas veces la gente va un momentico, pasa así como de carrera, pero es importante tener claro esto. Otra pregunta, padre, que nos hacen es que si siempre que pasamos frente al altar debemos hacer la venia. Claro que sí. La liturgia de la iglesia nos habla del altar como la presencia misma de Jesús. Jesús es sacrificio, es sacerdote, es el mismo altar. Y cada vez que pasamos por el frente del altar o del mismo Santísimo del Sagrario, debemos hacer una reverencia, sea venia o genuflexión. En este caso, la pregunta que hacen los seguidores es una venia al altar, sabiendo que es un signo de Jesucristo presente en el templo o en el lugar donde celebra la misa. Una pregunta, y creo que esta me ha hecho cuestionarme mucho, es ¿qué postura debemos tomar cuando vamos a hacer la oración del Padre Nuestro? Desde pequeña pues me han enseñado que se colocan las manos así. Claro que sí. Bueno, en la liturgia de la iglesia se ha determinado, especialmente desde el Concilio Vaticano II, unas rúbricas que son como los delineamientos a tener en cuenta para celebrar la misa, que algunos gestos, algunos signos, obviamente exteriores, le corresponden netamente al sacerdote, que en este caso es el presidente de la celebración eucarística. Está toda la asamblea, pero hay alguien que preside la misa, que está in persona Christi ofreciendo ese misterio, en este caso la acción de gracias, el pan compartido, y es solamente el sacerdote el que es llamado, lo dice la rúbrica, que es una norma, debe levantar sus manos, ¿verdad? O sea, de la misma manera, dirigirse al cielo, a Dios, orando el Padre Nuestro. Lo pueden hacer también los concelebrantes, así lo dice la liturgia, pero los de la asamblea, los feligreses, el pueblo de Dios,
puede tomar una postura reverente, ¿verdad?, de oración, respetuosa para dirigirse al Padre. Uno podría decir, bueno, ¿cómo nos dirigimos al Padre Dios, Creador, aquel que nos amó tanto por Jesucristo, que envió a su Espíritu Santo para que la misa sea una realidad? Habrá muchas maneras exteriores de expresarlo, valga la redundancia. La que más conocemos es levantar las manos, ¿sí?, dirigirnos hacia Él, pero dentro del rito eucarístico, lo apropiado es que el presidente y los concelebrantes en su defecto sean quienes ponen las manos de esta manera. El resto de la asamblea puede tomar una actitud de oración, ¿verdad? Pero este gesto es propio del presidente de la misa, que es el sacerdote. Ok, padre. Ahí, o sea, yo he estado en Eucaristías, padre, donde se toma, el padre dice que nos tomemos todos de la mano. O sea, eso puede ser, o sea, que el padre que está presidiendo... No es un pensamiento personal o una disposición personal. En la Iglesia Cristiana Católica, como en otras religiones, la liturgia dispone, como he dicho ya, unos delineamientos muy claros, y lo ideal es que pues nos lleve una ruta. Habrán tal vez algunos momentos en donde uno quisiera que los feligreses se congregaran mucho más, pero el misterio está allí. La asamblea pide perdón por sus pecados, escucha la palabra, se alimenta del cuerpo y la sangre de Jesús, y luego de eso es enviada pues para seguir llevando el mensaje de Jesucristo. Pero tomarse de las manos o hacer otro gesto adicional, la liturgia no nos lo pide. Y algo muy importante que tiene la liturgia de la Iglesia y nos enseña es el decoro y la sencillez. Entonces, agregar algo cuando el misterio ya está ahí, la asamblea orándole a Dios Todopoderoso en el Padre Nuestro, ya es de por sí muy importante. Entonces, no es necesario agregar algo que pues no es importante. La liturgia nos pide algo sencillo y decoroso para dirigirnos a Dios. Ok, vale, bueno, y otra preguntita que hemos tenido nosotros ahí, es que en el momento de que profesamos la fe, ¿debemos levantar nuestra mano así o no es necesario eso? También lo he notado en algunas parroquias, no hablo de la diócesis, pero es inapropiado hacerlo. Okay. La profesión de fe involucra una expresión que viene de dentro, diciéndole a los demás en qué creemos, de qué estamos orgullosos, en qué verdades ponemos y afianzamos nuestra fe, y hacer un gesto adicional pues tampoco es necesario. Me hace recordar cuando estábamos en el colegio y hacíamos el juramento a la bandera, o levantando nuestra mano o haciendo algún gesto adicional, sí. Pero el credo y el símbolo de la fe es más que eso y viene del corazón, así que no es necesario tampoco levantar la mano como si fuera un juramento, no lo es. ¿Por qué no es un juramento? No es. Ya verbalizarlo, hacerlo con mucha alegría, ¿verdad? Ya es suficiente. Vuelvo al tema de la sencillez y el decoro que tiene la liturgia. Ok, gracias, padre. Bueno, otra pregunta que sí he notado mucho es en el momento de la doxología final. Okay. Bueno, cuando se hace la oración de por Cristo, con Él y en Él, ¿todos hacen la oración? No. ¿O únicamente? Sí, solamente el presidente, quien dirige el santo sacrificio, quien lo encabeza, quien preside. Él es quien está encargado de hacerlo. El pueblo responde con una palabra que es muy profunda y que ha perdido mucha importancia, y es el amén, ¿verdad? Sí. De eso estoy seguro, en eso basa mi fe. El jamam, que es el mismo amén. Entonces, esas y otras oraciones le corresponden solamente al presidente de la asamblea, que es el sacerdote. Sí. Sí, porque, o sea, es que es muy importante porque muchas veces uno escucha a las personas y, o sea, como no hay claridad en esto, pues algunos lo sabemos, pero otros no. Entonces, sí. Pues sí, es mejor aclararlo para que, pues, que todos vivamos nuestra fe y caminemos como en el mismo. Padre, ¿es prudente que las personas se arrodillen cuando pasan a recibir la comunión? Bueno, también la liturgia nos dice que cuando hay muchísima gente en el templo o en el lugar, la asistencia es masiva y es incómodo, imprudente por provocar un accidente o demora en la distribución eucarística, no se haga. Pero es loable ver cómo un feligrés se inclina, se arrodilla, se postra ante la Eucaristía.
En este caso, pues podría decir yo desde mi experiencia como sacerdote que aunque la liturgia o la rúbrica no lo diga, que no se pueden arrodillar, el feligrés tiene ese privilegio de mostrar como reverencia ante el Señor que se le va a entregar. Lo apropiado es hacerlo de pie, especialmente cuando es bajo las dos especies, el cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguien desea ya hacerlo diferente, pues es necesario que tenga en cuenta la cantidad de participantes de la misa, el espacio en el que se encuentra, porque se ha notado en ocasiones que cuando algún feligrés se arrodilla y demora demasiado, pues no es tan práctica la distribución eucarística. O al levantarse puede golpear el brazo del sacerdote, sí, o molestar a algún otro feligrés. Aunque ese acto es muy personal y yo especialmente le doy la comunión a quienes lo deseen hacer de pie o de rodillas o con una genuflexión de forma reverente y respetuosa, pues la liturgia nos pide que tengamos en cuenta según el contexto en el que nos encontremos. ¿Cuántas veces debemos persignarnos durante la Eucaristía? Bueno, realmente que tenga memoria dos, al comienzo en los ritos iniciales y al final cuando el sacerdote nos da la bendición y nos envía. Esos son los dos momentos en donde nos signamos invocando la Trinidad, que es pues una de las matrices o la matriz de nuestra fe. Ok, padre. Padre, o sea que antes de hacer la lectura del Evangelio, nos hacemos la señal de la cruz y ahí no es necesario hacernos la... No, o sea, persignarnos en ese momento no, porque desde el seminario lo aprendí y es pedirle al Espíritu Santo que nos abra el intelecto para comprender su palabra, que nos ayude a llevarla también como profetas y a guardarla en el corazón y a practicarla en la vida. Eso es lo que hacemos cada vez. El sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes, respondemos, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y entonces todo el mundo lo que hace interiormente es, Señor, dame inteligencia para comprender tu palabra, sabiduría también para poder profetizarla, llevarla a los demás, proclamarla, es la palabra correcta, y la cruz en el pecho para conservarla, pero llevarla a la vida. Ahí no se hace por la señal de la Santa Cruz, no, en ese momento no va. Se piden esas tres cosas, esas tres súplicas para que el Evangelio llegue y entonces lo entendamos, lo llevemos y lo vivamos. Un niño va con una gorra o alguien grande va con una gorra y le dicen, oiga, quítesela. ¿Tiene algo, claro, una importancia? Pues solamente si nos basamos en urbanidad, cuando llegamos a una reunión y un espacio cerrado, es necesario descubrirnos la cabeza, ¿no? Inclusive cuando uno se encuentra en la calle a alguien y va a haber un saludo como muy formal de admiración, la persona se quita el sombrero, de ahí el refrán popular, me le quito el sombrero por la dignidad que llega a mí. Y cuando alguien va cubierto en su cabeza, ¿verdad? Con una gorra, con un sombrero, con cualquier elemento de moda, ¿sí? Más que sea necesario, pues no da a entender la reverencia que merece el amado y el centro de la misa, que en este caso es Cristo, nuevamente en el altar como sacrificio por nuestros pecados. Entonces sí es necesario que para la asistencia eucarística tengamos en cuenta pues un vestido digno, ¿verdad? Que nos lleve a encontrarnos con el misterio. Cuando tenemos una cita con alguien importante, ¿verdad? De trabajo, hablemos, no vamos a ir con cualquier ropa. Cuando tal vez ustedes, ¿verdad? Tú que tienes a tu esposo, Jorgito, tenían una cita, no ibas a llegar con cualquier prenda. Pensabas, no, pensabas en alguien importante, ¿verdad? Y así debe ser cuando nos encontramos con Dios, en cualquier momento, en la iglesia, en la oración, pero especialmente en la Eucaristía es necesario tener en cuenta de qué forma nuestro ser expresa en lo que creemos en Él. Si alguien llega en chanclas, con gorra, en pantaloneta a misa, pues deja entrever un poco su ignorancia, tal vez es la palabra, de lo que es el misterio, o si ya sabe qué significa, pues tal vez su rechazo y su irreverencia ante lo que significa. Entonces sí es importante que lo hagamos. Diferente es que alguien tal vez con un problema de salud deba usar un gorro, algo para cubrir su cabeza, ¿verdad? Pero ya en ese caso específico. Ya son excepciones. Son excepciones. Entonces, amigos, ya saben, tenemos que irnos muy lindos,
para la Eucaristía. Listo. Bueno, padre, otra pregunta. Si llego tarde a la Eucaristía, ¿puedo comulgar? No, definitivamente no. Como hace un momento lo decía, la Eucaristía tiene especialmente 4 partes: los ritos iniciales, en donde el sacerdote nos saluda como asamblea, reconocemos nuestros pecados; la liturgia de la palabra, que es una mesa exquisita, Dios nos habla; acto seguido y luego de la homilía profesamos nuestra fe, oramos a Dios, pedimos por nuestras necesidades, y luego viene la liturgia eucarística, es la mesa de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Jesús. Luego nos damos la paz, ¿verdad? Como un acto de comunión de hermanos de iglesia, y luego de eso el sacerdote nos da la comunión y después nos envía a evangelizar, a llevar esa experiencia de Dios. Entonces, cuando yo llego a mitad de misa o al final, pues, ¿qué voy a recibir cuando la fiesta no la he vivido completa? Hagamos una comparación un poco básica, y me pido disculpas por hacerla, pero cuando alguien va a una fiesta, invitado, un cumpleaños, pues llega temprano para compartir con el homenajeado, para compartir con los demás invitados, para brindar por la vida de la persona, para compartir un alimento y luego irse a casa. Pero creo que a todos nos pasa que si llegamos tarde por problemas de tráfico, por cualquier situación, nos da bastante vergüenza estar en la mesa y tomar el alimento que se comparte. Repito, es un ejemplo básico, pero es algo similar. Cómo llegar a la fiesta de la misa y pretender comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús sin antes haber pedido perdón por los pecados, e encontrarnos en la asamblea, escuchar qué nos dice Dios y ahí sí entonces comulgar. Es inapropiado. Y el sacramento de la misa es eso, un sacramento, no es una experiencia espiritual, no es una oración, no es un retiro espiritual, no es una conferencia. Es una experiencia de Cristo que se actualiza como sacrificio. Y si yo comprendo eso, entonces llegaré temprano, y si soy hábil, es decir, si puedo comulgar, si estoy en gracia, pues me acerco a la comunión para recibir el Señor. Con esto me surge otra pregunta. ¿Una persona que vive en unión libre puede comulgar? ¿Puede recibir? No. Para que podamos comulgar debemos tener el sacramento del bautismo, habernos reconciliado con Dios y haber hecho la primera comunión. Algunas personas viven en unión libre, ¿verdad? No se han casado y por lo tanto no están en amistad con Dios respecto al sacramento del matrimonio. Por eso no son hábiles, ¿verdad? No tienen la gracia, específicamente hablando, para poder comulgar. Quisiera que buscáramos, si pueden, en casa, en el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 1332, creo, o 22, si no estoy mal, en adelante. Allí está toda la estructura de la misa, lo importante que es. Por eso hay que tener cuidado en acercarnos a la comunión si no estamos en gracia. ¿Y cómo estamos en gracia? Pues confesándonos, recibiendo el perdón de los pecados por medio del sacerdote que Cristo nos da, y si no, pues vivir los sacramentos que debemos estar viviendo. En este caso, el ejemplo que me das es una pareja que vive en unión libre. Hasta que reciba el matrimonio, no podría comulgar de esa manera. Okay. Hasta tanto podría ser como una comunión espiritual, ¿cierto, padre? Sí, el santo cura de Ars tiene una oración muy especial de la comunión espiritual que no reemplaza la comunión sacramental. Ayuda al feligrés y al penitente de ser consciente que le hace falta, que solo comulgando el cuerpo y la sangre de Jesús celebra a plenitud la misa. Pero es bueno hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Confesarnos, vivir el sacramento del matrimonio, perdonar a alguien. Tengas en cuenta que en el catecismo también se nos habla del sacramento de la reconciliación, y si no lo buscamos auténticamente, pues podemos estar comulgando indignamente. Y San Pablo nos habla también en su carta a los Corintios, en el capítulo 11, de lo importante que es la misa, ese memorial que se actualiza. Y si lo hacemos indignamente, podemos ser sujetos de nuestra propia condenación, porque no recibimos a cualquiera. O sea, no es el agua bendita que recibimos, sino que es Dios mismo en cuerpo y sangre, alma y divinidad, todo Él dándosenos. Y quien se acerca indignamente, pues está cometiendo un grave pecado llamado sacrilegio, podría atreverme a decirlo. Ok, padre. Padre, cuando hacen la aspersión del agua bendita y nos cae el agua encima, ¿debemos signarnos?
Por supuesto. El agua bendita, como otros, la bendición del sacerdote, por ejemplo, es un sacramental. Y el agua bendita especialmente nos recuerda el bautismo, en donde hicimos unas promesas, lo hicieron nuestros padres y padrinos, pero nos ayuda a recordar que somos de la Trinidad, que somos hijos de la Trinidad. Entonces es bueno que cuando recibamos un sacramental, especialmente el agua o la bendición del sacerdote, nos podamos signar. Gracias, padre. Padre, en el momento en el que usted levanta el cuerpo de Cristo, ¿debemos arrodillarnos? La liturgia lo sugiere. Hay un documento que la liturgia de la Iglesia sacó hace muchos años y le dio mucha fuerza al Concilio Vaticano II con el documento de la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia. Ese documento se llama la Instrucción General del Misal Romano o la Ordenación General del Misal Romano. Y son todas las rúbricas que tiene el misal para saber qué debe hacer el pueblo, qué debe hacer el ministro, presidente o el diácono, ¿sí?, en las diferentes celebraciones que involucren Eucaristía. Y en ese preciso momento, cuando el sacerdote hace la mostración, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay una reverencia que podemos hacer y es arrodillarnos, una genuflexión completa, ¿sí?, o sencilla, o hacer una reverencia profunda si alguien tiene problema en las rodillas, pero deberíamos hacerlo. No estar nunca sentados. En ocasiones termina el momento de la paz, todo el mundo se sienta, ¿verdad? Y deben estar los ojos de los feligreses en el altar. A propósito, la paz la damos a quien está más próximo. No es un encuentro fraterno de 10 minutos, vamos hasta el otro lado de la silla a darle la paz, no. Yo te digo, la paz esté contigo y tú me dices, y con tu espíritu. Y volvemos al altar porque está el Cordero fraccionándose para dársenos. Por eso damos la paz y volvemos al altar puestos en pie. Sentados no. Cuando el sacerdote hace la mostración, ¿verdad? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Lo más apropiado es hacer una reverencia, venia profunda, ¿sí?, genuflexión o arrodillarnos ese momento. Ok. Bien, padre. Bueno, padre, otra preguntita. ¿El acto de contrición reemplazaría el sacramento de la reconciliación? No, definitivamente no. Es una oración muy especial que hacemos cuando el Cristo, por medio del sacerdote, nos absuelve de nuestros pecados, pero nunca reemplazaría el sacramento. Nunca podemos pensar que sin la absolución de Cristo en el sacerdote estamos libres de pecado. Están los pecados veniales que nos quedan purificados dentro de la misa. Por eso es tan importante llegar temprano a la misa, para que en la primera parte de ella, especialmente cuando se termina la lectura del Evangelio, nuestros pecados veniales sean perdonados. Pero para la absolución como tal, para el sacramento de la reconciliación como tal, tenga eficacia, ¿verdad?, debe ser una confesión verbal, ¿verdad?, ante el sacerdote, y esa oración del acto de contrición no la reemplaza, ¿sí? Es la fórmula que hace el sacerdote in persona Christi sobre el penitente arrepentido que, sintiendo dolor de su pecado, confiesa a Jesús que la embarró, que lastimó la gracia, que quiere cambiar, tiene propósito de enmendar ese pecado, de cambio, busca la manera de reparar ese daño y entonces se compromete a su vida de santidad. Pero jamás una oración, sea la que sea, o un acto piadoso que yo tenga personalmente en mi habitación, en mi oratorio, en mi oración personal, podrá reemplazar el sacramento de la reconciliación que ha instituido el Señor Jesús. Padre, si yo no asisto un domingo a la Eucaristía, ¿eso implica que debo buscar el sacramento de la reconciliación para poder comulgar? Por supuesto, a no ser que haya sido por una causa justificable. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué me puede justificar no ir a misa el domingo? Pongamos un ejemplo sencillo. Iba para la Eucaristía y tuve un accidente, el que sea, ¿cierto? Imaginémonos el que sea. Eso evitó que llegara puntual a la última misa, era la última, y sucedió esto. Tuve que regresarme a casa, tuve que dirigirme al puesto de salud más cercano, en fin, pues allí habría una excusa justificable.
Pero cuando la excusa mía es no, tenía que limpiar la casa, tenía que hacer las tareas de la universidad, no tenía tiempo, pues definitivamente debe haber confesión porque es un pecado mortal. Y démonos cuenta que en ocasiones este pecado de faltar a la misa un domingo por cualquier motivo no se tiene en cuenta como pecado grave y debe ser confesable. O sea, yo debo buscar al sacerdote y si solamente en esa semana tengo ese pecado mortal, así me demore 10 minutos confesándolo, verbalizándolo, lo debo hacer para que este sea absuelto. Ok, bien, muchas gracias. Padre, le agradecemos muchísimo este momento que nos ha regalado, pues para aclararnos tantas cosas que son tan importantes para nuestra fe católica. Muchas gracias y esperamos que nos pueda seguir acompañando, pues de vez en cuando. Sabemos que tiene muchas ocupaciones, pero que el Señor le regale el tiempo para poder seguir participando con nosotros en este apostolado que el Señor nos ha regalado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los seguidores de Oh My God, a todos los de estudio, ¿verdad? Que hacen este esfuerzo por evangelizar y siempre será pues de mi agrado poderles colaborar en lo que necesiten. Vivamos la Eucaristía, es Cristo dándosenos en el altar, no lo dejemos esperando. Cada domingo es un compromiso para celebrar la resurrección de Jesús y ahora comenzando la Cuaresma, pues nos invita a la Iglesia a reflexionar y eso involucra también mirar cómo estamos viviendo los sacramentos. Ojalá podamos buscar en el blog, tal vez se publiquen algunas referencias bibliográficas que se usaron para fundamentar un poco lo poco que se puede decir en este espacio, especialmente frente al tema de la Eucaristía. Les agradezco de verdad la oportunidad. Vale, gracias. Esperamos que con este video hayan resuelto muchas de las dudas que tenían acerca de la Eucaristía. Y si tienen más, si les surgieron más preguntas, los invitamos a que las dejen allí abajito en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda que nos vemos la otra semana con un nuevo capítulo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes para que nos acompañes a vivir este reto cuaresmal. Todos los días estaremos subiendo algo diferente.